Bueno, buenas noches a todos y antes de presentar al crack que tengo a mi lado, vamos a conversar o les quería proponer algunos comentarios acerca del contexto de esta actividad. Esta actividad la estamos desarrollando en el marco de un centro que se llama Centro Transformar, de aprendizaje para el cambio. Es un centro cuyo objetivo está en el desarrollo del potencial humano y tenemos la intención de desarrollar y profundizar disciplinas que podríamos llamar de transformación, de aprendizaje transformacional, disciplinas que son eminentemente pragmáticas, pero desarrollarlas en sus fundamentos, propiciando el diálogo con las ciencias, con las humanidades y con las disciplinas contemplativas, con las sabidurías tradicionales también. Nuestra visión es poder contribuir a un cambio cultural y el ejemplo de la temática de hoy es un buen ejemplo que sintetiza un poco las inquietudes que tenemos desde este centro. Estamos comprometidos con contribuir en nuestras posibilidades a una nueva educación y yo quería hablar muy rápidamente, muy brevemente, de tres ejes de la educación del futuro. El primero de ellos tiene que ver con que vivimos en un mundo extraordinariamente acelerado, cambiante, disruptivo, no lineal, que es realmente inquietante y respecto del cual las teorías nos quedan cortas, con lo cual tenemos que aprender a movernos en el mundo de una manera que no es la manera que en la educación tradicional se nos pretendió preparar para movernos en el mundo. O sea, las teorías no las tenemos o llegan tarde, y la gente que desarrolla cosas, las desarrolla a partir de destrezas que no tienen que ver con el análisis y con la reflexión, sino más bien con aprender a moverse en el mundo competentemente, efectivamente. Estamos en ese desafío, ese es uno de los desafíos para nosotros de la educación que viene. Una educación que nos prepare para un contexto de reinvención permanente, ¿no? Lo cual es una novedad, no es algo con lo que estuvimos lidiando antiguamente, ¿no? La gente heredaba su identidad y se dedicaba a lo que se había dedicado siempre y probablemente a lo que se dedicaran sus descendientes. Hoy en día la pregunta de en quién nos vamos a transformar es central. La caducidad es una moneda corriente en la sociedad y nuestro quehacer se va transformando permanentemente. Entonces ese es el primer desafío. Segundo desafío es, a mí a veces me gusta decir, con esto no alcanza, ¿no? Y a veces doy el ejemplo, cuento la anécdota de un tipo que era emprendedor y había tenido mucho éxito y ganó $1.000 millones, ¿no? Entonces después hizo una serie de inversiones y le fue mal, muy mal, y se quedó con $500 millones y entonces decidió suicidarse, ¿no? O sea, hay un desarrollo en el mundo, nuestra capacidad de transformar el mundo, y está muy bien y es central. Y también está el trabajo de vernos a nosotros mismos, desarrollar nuestra interioridad y nuestra capacidad de vivir plenamente más allá de éxitos o fracasos en la vida, ¿no? A veces las situaciones de enfrentar momentos difíciles, de enfrentar experiencias cercanas a la muerte, enfermedades, etcétera, nos hace dar cuenta de que en nuestra ecuación de vida falta algo. Que esos logros en el mundo no nos van a dar nunca la plenitud o la felicidad, que eso es un trabajo que hay que hacer aparte, que hay dos dimensiones que son diferentes, la dimensión del despliegue de identidades en el mundo, por un lado, y la dimensión del desarrollo de la plenitud interior, ¿ah? Son dos trabajos distintos y hay que hacer los dos. Entonces, despertar la conciencia que implica la capacidad de vivir en plenitud es otro foco para nosotros de la educación del futuro. Por último, un mundo que cambia de esta manera, un mundo que nos encuentra con estos desafíos que hacen que a veces la gente experimente mucho el vacío de la vida, ¿no? Esta fluidez y esta velocidad hace que a veces se pierda el sentido de la vida, ¿no? Hoy en día enfrentamos fenómenos nuevos, como por ejemplo la depresión infantil, cosa que es bastante rara, ¿no? Bastante novedosa. Y entonces a mí me gusta decir que también tenemos que prepararnos, o en todo caso es el compromiso nuestro, nos parece relevante que cada uno de nosotros se transforme en un agente que propicie
la evolución de las personas, el desarrollo humano, el aprendizaje integral de estas dos dimensiones. Tenemos que aprender a reinventarnos permanentemente, pero desde un lugar de paz, de plenitud, de ecuanimidad, ¿no? Aprender a equilibrar esas dos dimensiones y aprender a nosotros ser agentes que propicien eso en los demás, ¿no? Disciplinas como el coaching se pueden, en una perspectiva o una concepción integral, se pueden asociar con eso, junto a montones de otras disciplinas, ¿no? Entonces hay otro desafío que es educar para un desarrollo del potencial humano en general. Entonces estos son 3 focos. Tenemos que aprender a liderar la reinvención, a despertar la conciencia y a educar agentes transformadores, a multiplicar la capacidad de movilizar la transformación. Y acá viene la publicidad, ¿cómo es que le dicen? El PNT. Ahora viene un PNT, gracias, que es, nosotros tenemos una escuela de liderazgo y coaching, que es una formación de 2 años, con este espíritu que yo les mencionaba, y que incluye una certificación en la profesión del coaching, una disciplina de coaching integral, en función de estos principios que les comentaba. Dentro de esa formación, en el año 2020, el primer módulo de la formación también se va a poder tomar en forma individual, es el primer módulo y la gente después podrá tener la posibilidad de continuar con la formación, y este módulo individual se llama así, Líderes Despiertos, y es una articulación del desarrollo de las capacidades de coaching, de aprendizaje, del autoconocimiento del carácter, y bueno, ahí dice mindfulness, es el trabajo con el desarrollo y el entrenamiento de la mente y el corazón, de la conciencia. Bueno, terminado con esta publicidad, así paso a presentar a nuestro invitado, que este año tuve un gran placer, que ya esta es la tercera conferencia de este ciclo, y en los 3 casos tuve la suerte de poder invitar para conversar a 3 amigos, 3 personas que quiero mucho y que admiro mucho. En el caso de Mati, es un tipo que, si yo tuviera que decir algo de él, lo que más me gusta a mí y valoro en él es que es un tipo con una enorme creatividad. Se ha dedicado, es un emprendedor, es un tipo vinculado con internet, está vinculado con el diseño y últimamente está vinculado con proyectos de tipo social, con proyectos vinculados con la sustentabilidad. Así que bueno, para mí es una gran oportunidad de aprender escuchándolo y conversar, y en general nosotros en estos ciclos tratamos de conversar y empezar la conversación pidiéndole al invitado que cuente su trayectoria. Pero antes de eso les quería pedir un aplauso para Matías. Así que ¿quién es usted, muchacho? ¿Qué nos cuenta? Tengo un montón para contar. Pero, bueno, buenas tardes a todos. Y me gustaría, Juan Carlos, empezar con poner sobre la mesa 2 gestos. Primero, agradecerte por la invitación y por las palabras lindas que me acabas de decir. Y el segundo es celebrar. Y es celebrar el encuentro en un mundo que está plagado de desencuentros y tomado por las grietas, ¿no? Y tenemos la bendición que está Greta también. Entonces, la verdad que quería empezar un poco con estos 2 gestos, agradecer y celebrar el encuentro. Y el tercero, vamos a conversar. ¿Perfecto? Y entonces, la pregunta sobre mi trayectoria, podemos empezar, si querés, en los últimos 10 años, que me tocó trabajar. Tuve el enorme placer de trabajar con un colectivo creativo en una compañía que yo fundé, que se llama Social Snack. La cofundé junto con Juanpi. Y tuvimos una trayectoria de 10 años. Hoy la compañía sigue aún. Y empezamos acá en este barrio, en una mesa, con 2 laptops y con un sueño de poder
poner todo lo que habíamos aprendido y llevar todo el tema de la tecnología social, que en ese momento era algo que estaba emergiendo, las tecnologías sociales. Hace 10 años atrás recién arrancaba YouTube, Twitter era un invento que todavía no se estaba definiendo qué era, las redes sociales eran algo nuevo, y nosotros teníamos un equipo maravilloso porque veníamos de la ingeniería, de la tecnología y de la comunicación. Y hicimos un match junto con Juanpi y así fundamos Social Snack. Y nos fuimos, recién como vos me decías, cuando estabas contando, digamos, sobre las habilidades, yo decía, bueno, en retrospectiva, nosotros en la compañía, y una compañía específicamente creativa, de tecnología y de comunicación, tuvimos que reinventarnos todo el tiempo. Cada 2 años nos teníamos que reinventar. Era como era como algo, yo siempre les decía, mira, no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que hacer algo distinto. Tenemos que reformular la propuesta de valor. Porque en la tecnología si hay algo que no celebra, si hay algo que no está orgulloso es de la tradición, de los años que venís, sino de la innovación, de cómo generás una propuesta de valor distinta. Y así que yo te diría, teníamos ciclos de 2 años que íbamos reinventando la oferta de valor. Y destaco mucho de Social Snack y de esa trayectoria el haber creado una cultura que te permitía moldearnos y ser generadores de nuevas propuestas. Y además pasamos por, si querés, como 4 etapas macro en la compañía, que fue el inicio emprendedor, el consolidar, que tiene que ver con cuando ya tenemos clientes, ya el equipo funciona. Inmediatamente apenas empezamos, tuvimos un alcance regional con la propuesta. Abrieron oficinas en varios países, ¿no? Abrimos oficinas en varios países. Empezamos de casualidad en Panamá, porque teníamos un amigo que estaba en Panamá y le dijimos, empezá a vender. Abrí la oficina. Abrí la oficina, sí. Y después vino México, y así después empezamos a expandirnos. Pero son diferentes etapas donde uno va pasando y uno va aprendiendo un montón de cosas. El iniciar, el consolidar. Después fue la etapa del ensamble, porque fuimos adquiridos por una compañía mucho más grande, con otra cultura, con otro foco, en el cual aprendimos un montón. En poco tiempo hiciste varias etapas del proceso emprendedor, ¿no? ¿Eh? En poquito tiempo hiciste varias etapas típicas de un emprendimiento exitoso, digamos. Sí, fueron 10 años. Claro. Y la compañía sigue y sigue siendo muy exitosa. Ahora está a punto de abrir oficinas en España. Y la última etapa, digamos, o la etapa que está sucediendo ahora, digamos, que ya, sería como la madurez de la compañía. Ya cuando entras en una etapa de foco y ya la construcción, digamos, tiene que ver con consolidar muchas de las prácticas que venías trabajando antes y ya tenerlo, digamos, ser más correcto en los estatutos, digamos, ¿no? En lo que estás. ¿Cuál dirías que era el core de lo que ustedes hacían, la esencia del laburo de ustedes? Bueno, nosotros en un momento definimos a la compañía en 3 ejes, o como 3 valores que no queríamos negociar. Uno era poner en el juego la intuición, sobre la mesa la intuición. Entonces trabajábamos con metodologías que te permitían moldearnos y no estructurarnos tantos. Después el segundo aspecto era la felicidad. Felicidad entendida en el sentido de poder hacer de lo que marca el deseo, ¿no? De hacerle caso al deseo de poder hacer lo que uno quiera dentro de la compañía. Lo que te apasiona. Lo que te apasiona. Entonces, la verdad que una de las cosas que siempre recuerdo y que hoy en día también lo hago con mi nuevo emprendimiento, digamos, es no elegir puestos, ¿no? Sino elegir personas que quieran desarrollarse, que quieran aprender, que quieran transformarse, que quieran rediseñarse y constantemente. Y entonces
Bueno, y la tercera parte era la simplicidad. Poníamos en juego la simplicidad, hacer las cosas simples. Y la simplicidad implicaba tener caminos en donde hablemos radicalmente de autenticidad, radicalmente, digamos, de tener claridad, de tener puntos de apoyo y hacer lo mínimo indispensable para tener muchísimo éxito. Sí, sin derrochar energía. Que para nosotros era muy importante eso. Vimos que muchas compañías derrochaban mucha energía en cosas que no tenían que ver con servir al cliente. Y nosotros queríamos simplificar toda la energía y poner el foco en darle servicio al cliente. Y eso fue un poco la propuesta de valor. Después, por supuesto, nosotros teníamos algunas etapas en la compañía, algunos momentos durante el año que nos hacían repensarnos. Íbamos a Austin, Texas, a un festival de tecnología, y íbamos 10 personas de la compañía. Hacíamos una inversión muy importante. Claro. Hacíamos una inversión importante. Íbamos a Cannes, porque ahí estaba la meca de la creatividad, a inspirarnos, a participar. Y ya luego, en la etapa cuando fuimos adquiridos por IMS, empezó una etapa maravillosa que fue Stanford. Ahí estudiaste Design Thinking. Ahí, claro, IMS hace programas ejecutivos en Stanford y junto con líderes de todas las compañías en Latinoamérica íbamos a conocer a todas las compañías nuevas que estaban en Silicon Valley y que querían ingresar, ser globales, y Latinoamérica era una opción para ellos. Entonces íbamos con muchos ejecutivos, líderes de compañías, a tener un encuentro profundo con todas las metodologías de Stanford y con todas las compañías nuevas de Silicon Valley. Y ahí fue donde descubrí el pensamiento de diseño, sí, Design Thinking, y fue como una eureka. Ahí fue como algo que dijimos, bueno, esto realmente lo tenemos que llevar a Latinoamérica, expandirlo, hacerlo conocer como metodología para hacer innovación. Pero como culturalmente teníamos esos 3 momentos y los aprovechábamos a fondo. Y también tuvimos nosotros nuestras transformaciones como compañía. Hace 10 años el agilismo no era algo común, pero de pronto, al tener conexión muy cercana con compañías como Spotify, como Twitter, como Facebook, que trabajábamos mano a mano nosotros con los ingenieros de ellos, porque hacíamos implementaciones sobre plataformas para hacer innovación sobre la comunicación para compañías. Cuando cortábamos, recuerdo como anécdota, ¿no? Con Juanpi terminábamos las conversaciones con ingenieros o con desarrolladores de Estados Unidos, decíamos, ¿cómo trabajan estos tipos? Son increíbles. Había algo que nos resonaba de adentro, ¿no? Y claro, cuando uno empieza a trabajar con gente que ya trabaja en agilismo, en pensamiento de diseño, con laboratorios de diseño, de creatividad, con esa innovación que transpira, se nota la innovación, uno enseguida se mira al espejo y dice, no, acá hay algo interesante que nosotros no podríamos describirlo, pero tenemos que estar ahí. Y entonces invertíamos muchísimo dinero en educación. Y no solo para nosotros, sino para todo el equipo. Y fue uno de los ejes también importantes y por los cuales la propuesta de valor como compañía además fue atractiva para otras compañías, ¿no? Porque claro, para comprar. Claro. Para comprar, sí, y para, digamos, diseminar un poco este espíritu, ¿no? El aprender constantemente, de transformarse, rediseñarse y apropiarse de lo que estaba pasando alrededor de nosotros, que eran estas metodologías ágiles, que a nosotros nos costó un montón, no es algo que uno mira un video, lee un libro y ya lo puede practicar. Eso se hace haciendo, entrenando. haciendo, sí, entrenando en la realidad, digamos. Y yo creo que ese fue, digamos, un aprendizaje increíble que tuvimos.
Espectacular. Y ahí, en un momento, terminó esa experiencia, terminaron de salir de Social Snacks. No, Social Snacks es una compañía que sigue, Juanpi la sigue liderando. Lo que sucedió es, hay una teoría de septenios que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Y que dicen que entre los 30 y los 40 hay un septenio, que es el septenio del tener, ¿no? Sí, claro. Entonces uno trabajaba quizás para tener la compañía, en toda esa recorrida, también fui papá, formé una familia, está justo mi mujer está acá, hello. Con 2 niños maravillosos, Leo acaba de llegar. Digamos, en ese septenio del tener, uno trabaja y pone su cuerpo, el pensar, el hacer, el sentir, en las cosas que uno imaginaba que quisiera tener, ¿no? Empieza a construir la familia, la empresa. Pero creo que en el otro septenio, el que viene después de los 40, y ya empieza a transformarse a partir de los 38, 42, tiene que ver con el ser, ¿no? Que hay algo que dentro de uno empieza a tocar la puerta. Tal cual. ¿Cómo? Tal cual. Y entonces ahí tuvimos una charla profunda, digamos, en toda la compañía, a decir, bueno, esto necesita, digamos, necesita darle rienda suelta a esto, ¿no? Entonces me alejé para investigar durante un año todo lo que tenga que ver con innovación social. Y en ese proceso del año de investigar, uno empieza a abrirse al mundo con otros ojos. Y empiezas a ver lo mal que estamos. Entonces uno tiene que abrir el corazón y dejar atravesarse por la realidad, ¿no? Entonces antes uno pensaba, bueno, está el cambio climático, pero ahora es la crisis climática y la emergencia ecológica que está golpeando la puerta y te está llamando y diciendo, hey, acá estoy. Y seguimos sin reaccionar. Y seguimos sin reaccionar. Y lo social que es abrumador. Los desafíos sociales que tenemos, no solo como país, como mundo. Ayer estaba leyendo una noticia, hay que chequearla. Otro gran tema, ¿no? Fake. Otro gran tema. Decía que en Estados Unidos el 1% de los ricos ya tienen toda la riqueza que no solo que los sectores más bajos, sino que tienen más riquezas que toda la clase media de Estados Unidos. Entonces nos habla de una desigualdad brutal. En el país más rico del mundo. Bueno, a veces hay gente que dice que no entiende algunas de las cosas que están pasando en algunos países, que se supone que venían con un cierto progreso económico, ¿no? Pero a veces el progreso económico no va de la mano con esa equidad, ¿no? Tal cual. Entonces hay algo que está ahí en el trasfondo, sí, el país en su conjunto va mejor, sí, pero la brecha entre los ricos y los pobres es cada vez mayor, ¿no? O sea, es cierto que la pobreza se ha ido reduciendo, pero la inequidad va aumentando, ¿no? La inequidad va aumentando. Me tomé ese año para investigar, para prepararme, hice seminarios distintos, tuve una formación que tenía que ver con los desafíos sociales. Y Juan Carlos, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y sí. Y entonces es como esto que la propuesta de líderes despiertos, ¿no? Digamos, empezás a quizás a tener un llamado. No quiere decir que a todos les pase lo mismo, pero en mi caso sí, tuve un llamado muy fuerte a decirme, bueno, todo ese talento que hoy estoy trabajando, quizás, y todo ese equipo maravilloso, digamos, que me acompaña en Social Snack, podemos llevarlo a un lugar más social. Y pedí permiso a la compañía. Y le dije, bueno, me pasó esto, tuve un año de innovación social y ahora me quiero dedicar a esto porque lo siento. Así que
ahora estoy embarcado en esta nueva aventura, digamos, de ir hacia encontrar personas talentosas, con esas personas talentosas hacer una casa abierta, dar la bienvenida a quien quiera, a que tengan ideas, y construir proyectos con propósito, que tengan un propósito ambiental y un propósito social. En ese viaje que hice durante ese año, descubrí el mundo del sistema B. Sistema B. Sistema B. Las empresas B larga. Sistemas B largas. Y es una propuesta que inmediatamente me resonó. Que es la redefinición del éxito, ¿no? Del éxito empresarial. Hoy una compañía, nosotros la definimos, ¿qué es el éxito? Bueno, que una celda del Excel esté en verde para arriba, tanto por ciento, ¿no? Y ese sería como el éxito empresarial. Y hay una tesis que a mí me hizo mucho sentido, que dice, no puedes tener una empresa exitosa, no hay ninguna manera de tener una empresa exitosa, pero absolutamente, en una sociedad devastada y con la naturaleza muerta. Y la redefinición del éxito tiene que ver con quizás no ser la mejor empresa del mundo, sino ser la mejor empresa para el mundo. Claro. Y el propósito, que quizás tenga que ver con resolver una problemática del cliente, quizás el propósito tiene que ver con resolver una problemática con la sociedad o con el tema del planeta. Y ganando dinero. O sea que una empresa B es una empresa Sí. que gana dinero, mejora la sociedad y cuida y mejora el medio ambiente. Exactamente, exactamente. Y me hizo mucho sentido porque antes de Social Snack estuve trabajando en las ONGs por un tiempo y me fui desencantado. Me parece maravilloso el trabajo que hacen, son increíbles. Pero siempre me encontraba que teníamos un déficit, o de dinero o de talento. Porque no podíamos contratar los mejores ingenieros para hacer una máquina de ladrillos para llevarlo a Chaco, a la comunidad Toba. Nos costaba, porque no podíamos pagarlo. Y tampoco teníamos equipo para irnos allá, instalarnos, trabajar, ver cuál era la mejor solución para diseñar en ese lugar, in situ. Pero acá la ecuación cambia. Vos haces una máquina, sería este caso, ¿no? Harías una máquina que pueda ayudar a la economía local, que pueda ayudar a la comunidad, que pueda hacer un material sustentable y también se puede ganar dinero. Claro. ¿Sí? Claro, que el hecho de que el proyecto sea rentable es lo que nutre la posibilidad de que pase lo otro también. Exactamente. Y ganar dinero para tener el mejor talento y construir el propósito. Porque al final del día se trata de eso. Y está la palabra esa que te cambia todo, absolutamente. Te cambia todo, que es el propósito. Cuando uno trabaja con propósito, cambia radicalmente tu forma de ser, tu forma de mirar la realidad, tu forma de relacionarte con los otros, cambia tus horas de trabajo. Si bien somos super fans de trabajar lo justo y necesario y de vivir esa vida que vos decís con plenitud fuera de la empresa no tiene que ser la responsable de la plenitud. La empresa está bueno para ir a trabajar y hacer un propósito y la plenitud buscarla en tu lugar, con tu cercanía, con tu red de cercanía. La palabra propósito te cambia la forma de ser, la forma de interactuar y cambia también el espíritu de la compañía. Porque ya no solo te medís por el número, te medís también en cuanto a qué impacto haces. Claro. Y te medís también en qué impacto dejás de hacer, como una actividad económica. Claro. ¿Sabes que para nosotros en nuestra propuesta, en nuestra mirada, hay una clave
para esta integración del desarrollo interior y el desarrollo en el mundo, que tiene que ver con la compasión. Por eso el subtítulo, ¿no? Dice la compasión como espíritu de los emprendimientos con futuro, ¿no? Porque en la medida en que el único foco es el verde en el Excel, lo demás es todo externalidad, ¿no? No sé qué pasa, bueno, no es mi tema, yo logré mi objetivo, ¿no? Ahora, cuando empiezo a mirar al otro, cuando empiezo a ser empático y además me comprometo con el dolor del otro, no es más posible eso, ¿no? Es decir, como vos decías antes, no hay manera de ser exitoso en tierra devastada, ¿no? En tierra devastada y una sociedad absolutamente inequitativa. En el budismo hay un concepto que es el karma, ¿no? Que la gente lo entiende medio mal, ¿no? A veces, pero como la conciencia, vos dijiste, una vez que lo viste no podés dejar, es la conciencia de que no hay posibilidad de dañar a otros sin dañarme a mí mismo. La conciencia de eso hace que, bueno, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, al menos si no hago un bien al mundo, voy a tratar de no hacerle daño al mundo. Sí. Déjame decirte que también no estamos... el contexto y la circunstancia y lo contemporáneo que donde estamos atravesados, la cotidianidad donde estamos atravesados, nos tiende... naturalmente nos lleva a distraernos y a estar en un estado de descarga permanente, ¿no? El otro día me reía, decía, ¿cuál es la competencia de Netflix? Me preguntaron, ¿no? Yo decía, bueno, puede ser HBO, Hulu, ¿no? No, me decía, la competencia de Netflix es el sueño. Claro. Sí. O sea, te piden que vos estés descargando todo el tiempo. Sí, es como que el objetivo es que hagas estas maratones, ¿no? Sí, maratones y que vos termine un capítulo y viste que empieza 10, 9, 8, 7, 6. Y ellos tienen la fórmula de hacer series, o sea, de las series, las películas, de terminar con algo inesperado. O sea, que sabemos todos, ¿no? Que las series siempre son así. Terminan con algo inesperado y vos te quedaste, ¿viste? Con ganas de seguir más. Sí. Pero es pongo Netflix arriba de la mesa como puede ser cualquier otra cosa. Pasa con la comida también. Con la comida, con la política, con la televisión, con todo. Pero la sociedad y la cotidianidad nos invita a estar distraídos todo el tiempo. A que la atención esté en otro lado, muy, muy lejos de lo que en tu corazón está la intención, ¿no? Hay como una brecha tremenda entre la atención, dónde está tu mente, y dónde está la intención de las cosas que vos realmente querés hacer y querés como ser deseante de hacer, ¿no? Si uno prestara atención un poquito más, y esto es un proceso que todo el mundo, yo lo hago, es una lucha esto, es un campo de batalla, mi mente con mi corazón. ¿Dónde está la distracción y dónde está la atención? Donde yo quisiera estar. Es la batalla que tenemos que librar todo el tiempo. Por eso el propósito tiene que ser una brújula, ¿no? Y el propósito es una brújula, el propósito es una guía. El propósito te lleva a hacerle caso a la intencionalidad. Y para llegar a ese lugar de descarga, para saltar del lugar de descarga, porque es lo que realmente sucede, ¿no? Uno escucha todo el tiempo los problemas, los desafíos sociales, los desafíos ambientales, pero lo encarna en un lugar de descarga. Dije encarna, bueno, lo pasa por el cuerpo en un lugar de descarga. Cuando uno puede alejarse de la cotidianeidad y empieza a hacerse las preguntas importantes que hay que hacerse, ahí estás en el proceso de observación. Bueno, como coach, sabés, no hay mejor intervención en los grupos o en los equipos o en las compañías o en uno mismo que observarse uno mismo, ¿no? Que ver dónde estás parado.
y ser consciente de dónde estás parado. Y eso realmente fue, digamos, fue como el proceso que viví estos años, para fundar la compañía. Bueno, y yo pensaba que la práctica de la meditación, que es algo que nosotros hacemos en la formación, es como llevar a tu propia individualidad y a tu propia conciencia esa capacidad de estar atento, ¿no? Uh-huh. Hay estudios que dicen que en la mitad del tiempo que no estás durmiendo, estás distraído. Una persona normal, ¿no? O sea, la mitad del tiempo que estamos despiertos estamos en babia, pensando en el pasado, pensando en el futuro, perdiéndonos el presente, ¿no? Y eso multiplicado en la sociedad sería lo que nos pasa, ¿no? Sí, sí. Bueno, todos los medios de comunicación, todas las marcas, ese era un insight que yo trabajaba con las marcas cuando trabajaba en la publicidad. Nosotros competimos por segundos de atención. Milísimos. Entonces hay que llamar mucho la atención. Claro. Hay que hacer algo disruptivo, hay que hacer algo ser creativo. Pero fíjense, multipliquen sus segundos por todas las compañías del mundo que quieren robarse tu atención. Facebook, Google, Netflix, todos compiten por tu atención, por tu espacio de tiempo. La aplicación para cuántos pasos caminás, WhatsApp, digamos, el mail, está todo lo que está alrededor tuyo está compitiendo por tu atención. Las aplicaciones para no distraerte. Aplicaciones para no distraerte, claro. Claro. Y lamentablemente también hay toda una cultura del real time, ¿no? Y eso lo vemos lo vemos en las compañías, y nosotros también batallamos con eso. Digamos, las cosas importantes, como que hay culturas de compañías, culturas de emprendedores. Yo lo veo en emprendedores porque visito emprendedores todo el tiempo, que están todo el día trabajando con el WhatsApp, ¿no? Digamos, conversando por ahí. Y entonces lo que sucede es que todo tu equipo al final está pendiente del WhatsApp y no pendiente de cómo generar un diseño de una propuesta de valor, cómo servir mejor a un cliente, cómo generar una experiencia distinta, cómo generar la innovación. Todas esas cosas estoy seguro que no suceden en WhatsApp. ¿Cuál sería la cuota exacta de WhatsApp que hay que tener? ¿Cómo es ese? ¿Dónde se pierde el equilibrio? ¿Dónde se pierde? Sí. No, siendo partidario. A ver, es una batalla. Es una batalla. Más cuando tenés chicos, con grupos de padres, en las escuelas, digamos, bueno. Los grupos de padres son tremendos. Son tremendos. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la disciplina. Primero, digamos, como todas esas tecnologías, y porque las conozco en profundidad y porque trabajé en ellas, trabajan con recompensas instantáneas. Recompensas instantáneas. Es por ejemplo, vamos a poner Instagram, ¿no? Hay un estudio profundo de qué mostrarte y qué no mostrarte, de acuerdo a tu perfil de usuario. Seguramente va a haber 2 fotos que más o menos no te gustan, una que sí y una que te gusta mucho. Y después vuelve el ciclo. 2 que no te gustan, 1 que hace mucho que no ves y una que te gusta mucho, ¿no? Entonces en el cerebro lo que genera es esto de la recompensa instantánea. De seguir dándole tiempo al tiempo. En un medio de comunicación vos vas a viste que ahora los titulares no son más la noticia. Te dicen, mirá lo que dijo, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, ok, entonces vos vas, viste, voy a ver. Y pasó algo increíble. Pasó algo increíble, descubrilo, clic. Pero porque y fíjate, digamos, con todo el potencial, el periodismo hoy tiene que ver con eso, con sumar clics, ¿no? Todo pasa por lo digital y en digital lo que se paga es el clic. Entonces, todo está orientado a robarte más tiempo del necesario que vos necesitas. Entonces es una habilidad, hoy hablando de habilidades, y de esto que vos decías de líderes despiertos, ¿no? Es una habilidad observar en qué circunstancias y en qué contextos estamos. Y cómo podemos hacer
cada uno tendrá que encontrar sus propias herramientas, Sí, es no, como... no hay recetas, porque lo que hay que dominar es el pensar Sí, y, sí. y el sentir, ¿no? Y el hacer. Entonces, son eh, tres, tres, eh, tres Sí. situaciones que tenemos que dominar frente a una tecnología que te atrapa, como mosquito a la luz. Como lograr sobriedad digital. Sobriedad digital, sobriedad digital. Y entonces cada uno tendrá que encontrar sus maneras para prestar atención y salirse de la cotidianeidad, ¿no? Y cuando uno sale, y fíjate esto, aparte de la cotidianeidad que está, porque también tenemos una vida, tenemos un trabajo, aparte de toda esta tecnología, que en definitiva pasamos de 4 a 5 horas pegados a las pantallas. Después está el problema de la cotidianidad, ¿no? Que, bueno, está la cotidianidad, la vida diaria que todos tenemos, el trabajo, la familia, la pareja, nuestro mundo, que también, digamos, vivimos una etapa de muchísima presión sobre eso, sobre quién ser en el contexto de la cotidianidad. ¿Sabes que me quedé pensando mucho lo que Sí. decía recién? Yo tengo la suerte de siempre cuento, y a la gente le resulta muy atractivo, muy interesante. Tengo la posibilidad de trabajar en coaching con adictos, ¿no? Y yo pensaba, escuchándote, como si tuviésemos una maquinaria en la sociedad que nos entrena en forma masiva para ser más adictos, ¿no? Para estar perfectamente distraídos continuando, ¿no? Entonces te levantas a la mañana y de golpe decís, uy, hace 15 minutos que estoy mirando el Instagram, ¿no? Perdí 15 minutos, es una distracción optimizada, ¿no? Sí, sí, y está intencionalmente hecho para que suceda eso, Claro. sin ninguna duda. Porque tu tiempo para esas compañías es dinero. Que no son muchas compañías, son dos, son Google y Facebook, digamos, básicamente, para decirlo bien. Claro. Entonces sí, hay que ser conscientes sobre esos procesos y sobre esa cotidianeidad. Te quería Y, hacer una dale. pregunta Sí. para después entrar en el último tema de la charla que quería proponerte, pero esta casa abierta está en Ingeniero Maschwitz y busca ser una especie de espacio de incubación de proyectos sociales, de innovación social. Se llama Chispa Lab. Chispa Lab. Mi última pregunta era, ¿qué proyectos tenés y qué proyectos querrías tener en Chispa Lab? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, nosotros somos como, yo siempre digo que somos los New Kids on the Block, ¿no? Los nuevos chicos de la cuadra, porque ya hay un montón de gente que viene trabajando estos temas, sustentabilidad, desafíos sociales, incluso también con tecnología y diseño. Entonces, para nosotros tenemos caminado un año de compañía. Nos fuimos intencionalmente a Ingeniero Maswich, no queríamos estar en Capital Federal, por esto que te digo, de encontrar un espacio en donde estemos cerca, conectados con la naturaleza. Más armónico. Más armónico y donde podamos prestar mucha atención a lo que hacemos, ¿no? Hacer el foco y la atención, te darás cuenta, es un tema que lo pongo siempre sobre la mesa. Y empezamos a caminar con diferentes proyectos. Nosotros tenemos un muy buen equipo de tecnología. Y también hicimos una compañía que somos 5 socios y socias. Entonces tenemos una parte tecnológica muy poderosa. Después tenemos lo que se llama toda la parte de diseño sobre la tecnología, que es User Experience, experiencia de usuario e interfaces. Y tenemos gente muy talentosa en ese rubro. Y se mezcla con el tema de los procesos de diseño, que es pensamiento de diseño o diseño centrado en las personas o diseño centrado en el planeta. Con todas las metodologías ágiles y todos los procesos de diseño. Entonces,
al ser un proceso de diseño, esto es como, para entenderlo, esto es como el método científico. La verdad es que se puede diseñar lo que uno tenga el deseo de diseñar. Entonces, por ejemplo, un proyecto que diseñamos tiene que ver con un barrio sustentable en Ingeniero Mashuch. Diseñando las casas, las interacciones, lo social. Diseñamos un programa de bicicletas públicas y toda la etapa de toda la tecnología que necesita ese sistema y toda una propuesta de diseño de poner la bicicleta en la calle, ¿no? Diseñamos nuestra compañía, cómo operar la compañía y cómo hacer una casa abierta. Claro. Cómo decirte, Juan Carlos, vení, trabajá con nosotros. Y que no sea una negociación, sino que ya tenemos todo nuestro kit para que vos vengas y trabajes con nosotros. Claro. Y que puedas traer tu oferta y explotarla si tenemos el mismo propósito. Claro. Y empezamos a trabajar, y la verdad tenemos 4 proyectos que a nosotros nos apasionan y que estamos dándole muchas horas de dedicación. Uno tiene que ver con temas de salud, con tecnologías para trabajar el bienestar de los pacientes que tienen enfermedades recurrentes. El otro tiene que ver con las finanzas éticas y estamos trabajando en las plataformas de fintech para hacer microcréditos y básicamente para hacer un banco ético. Es un proyecto que estamos apasionados con eso. Estamos liderando toda la transformación digital de un organismo del Estado, haciéndolo fácil, accesible, público. Es un agente de recaudación que tiene toda una complejidad encima. Y queremos hacerlo simple para los ciudadanos. No sé si les pasa, pero estamos llenos de impuestos por todos lados y boletas por todos lados. Entonces estamos trabajando en algo que unifique todo eso. O sea, por ejemplo, una boleta... Encima que tenés que pagar, te la hacen difícil. ¿No? Es difícil. Bueno, dame una boleta única de impuestos, que es nuestro desafío y que es algo que vamos a presentar al gobierno. Una boleta única de impuestos para todos los ciudadanos. Ese es un proyecto que estamos ya en proceso de transformación y de diseño. Y el último, que es el que más me está apasionando mucho, es el tema de la educación, con las plataformas para aprender. Y volviendo un poco a lo que hablábamos recién, casi todas las plataformas, las compañías aprenden por 3 formas, básicamente, a grandes rasgos. Una es por el coaching 1 a 1, que es súper valioso, quizás no es tan escalable, claro, salvo que tengas un líder que vas a imitar, o un líder que te inspira. La otra son los workshops, que nosotros hacemos, pero que necesitan una continuidad. Porque el workshop te inspira, te rompe la cabeza, pero después pasa que no avanza. Acá hay varios que me dicen, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Y ahora cómo seguimos? Claro. Y es lo que me pasa a mí cuando doy workshops, ¿no? Entonces yo les digo a las compañías, bueno, hagamos el workshop y hagamos sesiones en donde sprints, ciclos de trabajo donde podamos seguir trabajando, o proyectos reales donde podamos seguir trabajando. Hay compañías que lo están haciendo y son muy exitosas. Y la tercera forma de aprender de una compañía es con plataformas de e-learning. Pero en e-learning pasa lo mismo que nos pasaba con Netflix. Estamos en un modo descargas. Vemos fantásticos documentales, pero no nos pasa nada después. Porque hay otro documental o porque después vemos otra cosa. Y entonces estamos introduciendo... O en el medio cambiaste de documental, ¿no? Exactamente. Sí. Y estamos introduciendo un sistema, un programa en donde hacemos la inseminación dentro de las compañías de ciertas prácticas y después la plataforma te invita a que vos practiques. Pero de una manera en que vos tengas, por ejemplo, viste que por ejemplo, en formatos de prácticas. Viste, por ejemplo, un check-in, check-out. Cómo hacer un check-in, check-out de una reunión, ¿no? Uh-huh. Es algo que es fascinante y que te cambia 180, o sea, todo en una reunión. Pero las compañías no lo saben hacer. No. Entonces, explicamos cómo es esa práctica y
y entusiasmamos a las personas preguntándole cuál es tu desafío hoy, tener una reunión, bueno, vamos a hacer el check-in, check-out. Y para eso también lo podés hacer con gente de tu propio equipo y de tu propia compañía. Es decir, aprender con pares, practicando. Entonces estamos trabajando en tecnologías que permiten a las compañías dos focos, aprender haciendo y aprender entre pares. Y definimos quizás 7 disciplinas que son fundamentales, pensamos que son fundamentales para esta época. Por ejemplo, pensamiento de diseño, metodologías ágiles, el tema de la plenitud, mindfulness, el tema del coaching, laboratorios de diseño, liderazgo con perspectiva de género, digamos, cosas que nos preguntamos cuáles son las prácticas que una compañía para innovar necesita tenerlas en la compañía. Y bueno, estamos trabajando en esa plataforma educativa que la estamos haciendo para empresas, pero tiene su lado, es que la queremos brindar a todas las organizaciones de base social, para que puedan, de la misma manera que innova Mercado Libre, que innove una compañía que está haciendo proyectos sociales en Latinoamérica. Tenemos que charlar. Adelante, sí. Bueno, y aquí yo pensaba en como una vuelta al inicio. Yo te decía, había algunos desafíos en la educación del futuro. Y para nosotros tenían que ver, por un lado, con esa capacidad de reinventarse, esa capacidad creativa, innovadora. Por otro lado, la capacidad de no morir en el intento de estar atento, ¿no? La fuerza distractiva es tremenda, estar plenamente presente, ¿no? Y después ser todos agentes de cambio, ¿no? Comprometernos con generar las transformaciones a nuestro alrededor. Yo quería hablar contigo ahora del futuro de la educación formal, de qué necesitamos o cómo ves la educación del futuro. Sí tenemos en nuestra escuela algo muy en claro, y es de esta balanza entre el mundo interior y el mundo exterior. Estamos muy chingados, estamos muy escorados, ¿no? hacia los logros y hacia la obsesión por querer encontrar la felicidad en un lugar donde no está, ¿no? Entonces yo quería leer una pequeña frase como disparador para después dejarte con esta pregunta, ¿no? Sobre la educación del futuro. Alguien dijo hace unas décadas atrás: nuestro potencial científico ha desbordado nuestro potencial espiritual. Tenemos misiles guiados y hombres sin guía. Eso, ¿saben quién lo dijo? Martin Luther King. Tenemos misiles guiados y hombres sin guía. Bueno, el futuro de la educación, ¿qué hacemos con la educación? Sí. La universidad, la escuela. Sí. ¿No? Me toca muy de cerca la educación. Acompañé un maravilloso proceso de la construcción de una escuela, Waldorf, ahí en Ingeniero Maswich, siendo parte de la comunidad, de la familia. Soy profe universitario, y es un tema que, por los proyectos que acabamos de comentar, me apasiona. Pero sin duda es una etapa, hoy todo está en revisión, y la educación debería estar en el lugar número 1 de revisión. Fíjate que las escuelas hace 100 años más de 100 años que no cambian. Uno puede ir a cualquier parte del mundo y puede identificar muy claramente dónde hay una escuela. Son niños uniformados en un mundo que ya Diverso. diverso, que estamos cuestionando el género. O sea, todavía siguen la escuela uniformada, ¿no? La escuela donde están los que escuchan y encerrado en 4 paredes, digamos. Desde esa naturalización de ciertas cosas hasta el tema de contenidos, bueno, pero yo creo que sí es un espacio para cuestionar profundamente, poner en crisis y transformar radicalmente. A mí se me hace, por ejemplo, como padre yo pregunto, la secundaria, ¿no? Digamos, ¿qué rol tiene ese proceso?
digamos, de todos los días ir a a un lugar, como hacía 100 años una persona que iba a una fábrica, digamos, a un lugar a trabajar, cuando hoy podemos trabajar dispersamente en cualquier lugar. A estar encerrados y no en un ambiente más disperso, conocer diferentes lugares, a tener multiplicidad de experiencias educativas y no una sola experiencia educativa. Y lo mismo pasa también con la universidad, ¿no? Por supuesto que, mira, volviendo un poco a Social Snack y volviendo a Chispa Lab, todo mi equipo son personas que han pasado por la universidad, pero se transforman de maneras distintas. De hecho, las 3 personas más talentosas de Chispa Lab no fueron a la universidad. Se reinventaron, trabajaron en ciertas habilidades y en ciertas... Bueno, muchos jóvenes lo consideran una pérdida de tiempo, ¿no? La carrera universitaria. Tengo una sobrina que me preguntaba hace una semana, tío, vos que estás ahí, ¿qué estudio, no? No sabía qué decirle. Digamos, piramidal, digo. O sea, la verdad que hoy la carrera, hacete algo formal, pero que te permita piramidar en cosas que a vos te gustan. Incluso, yo soy muy... O sea, la verdad que para mí fue una transformación mi carrera universitaria y fue un cultivo intelectual. Pero ese cultivo intelectual fue algo más personal y no me lo dio la universidad. Fue porque me copé. De pronto llegó la sociología, la psicología, la filosofía, cosas que yo no tenía, digamos, disponibles. Y de pronto se me abrió todo un mundo y empecé a pensar distinto. Entonces me parece que el cultivo intelectual es muy importante, pero hacerlo online, hacerlo en tu casa, ¿no? Ahora, viví experiencias transformadoras. Claro. Buscar lugares donde puedas encontrarte, digamos, ese fue mi consejo, ¿no? No sé si está bueno, se lo dije a mi sobrina, digo, buscate experiencias, y se lo digo a mis hijos, buscate experiencias transformadoras. Cosas que vos puedas aplicarlas y puedas trabajarlas y puedas, digamos, piramidar. Es como decir, no está mal juntarnos todos en un lugar, pero juntarnos todos en un lugar, no para hacer lo que podría hacer cada uno solo, ¿no? Sí. No juntarnos todos en un lugar para leer un libro o para escuchar recitar una teoría, ¿no? Sino Exacto. vivir una experiencia conjunta. El hacer. Compartida. Sí, el hacer. Y hoy, aparte, digamos, tenemos la posibilidad con la tecnología de estudiar, que yo, por ejemplo, en mi caso, yo nací en Bahía Blanca, ¿no? Y yo estaba, mis opciones eran ingeniero, abogado y contador en la universidad. Mi dependencia a lo que yo podía aspirar, mi educación era mi localía. Hoy ya podés tener carreras de lo que se te ocurra en cualquier parte del mundo y conectarte con gente del mundo. Incluso hay gratis y son muy buenas. De hecho, en el último año yo tomé clases online y hice proyectos online en clases de diferentes metodologías o diferentes enfoques o teorías. Y pude conversar con gente de todas partes del mundo. Y eso es maravilloso. A que le apasiona ser curioso, ¿no? Pero déjame empezar con esto, ¿no? Yo creo que si la mejor educación es la que no coarta la exploración, la curiosidad y la creatividad. Y creo que la revisión profunda que debería hacer la educación, o que debemos hacer como educadores, en mi caso como profe también, es esto de cultivar y trabajar a que exploren, a que se observen, a observarse a uno mismo y a no perder la curiosidad. Eso para mí es fundamental, no perder la curiosidad. Y creo que, digamos, la educación debería ir por ese lado. Buenísimo. ¿Te parece que veamos qué le pasa a estos que están del otro lado mirando? Me parece una muy buena idea poder escuchar porque está bueno, digamos, también abrir la conversación y estamos abriendo y esto, digamos, este espacio es increíble para hacer eso. Buenísimo, así que si tienen ganas de hacer preguntas, es un buen momento. La palabra que es peyorativo, robar la atención y no atraer la atención y demás. Usás la palabra robo. Tenemos que hacer una cosa, repetir nosotros la pregunta, ¿no? Vos preguntabas por
¿Por qué usar la palabra robar la atención en lugar de atraerla? ¿Usé esa palabra? 3 veces. 3 veces. Sí. Bueno, quizás tiene que ver con mi sentir. El robo tiene que ver con sacarte algo que es muy valioso tuyo, ¿no? Que es la atención y son los momentos. Y sin darnos cuenta, las plataformas tecnológicas lo están haciendo. Entonces, y jugando con un montón de conocimiento que no está disponible para todo el mundo. Porque ellos, te puedo asegurar que estudian muy bien. De hecho, en Stanford hay todo un edificio dedicado a neurociencias y tecnología. Y cómo, esto puede parecer un poco oscuro, pero cómo dominar tu mente con la tecnología. Entonces, que se puede usar tanto para el bien, como también puede ser para fines publicitarios. No, pero me gusta dónde poner la publicidad. Me queda claro de qué lado poner la publicidad. Sí. Del otro del bien. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, pero en la medida en que apela, hay un mecanismo diseñado que apela a una respuesta automática de la persona y en algún punto propicia una cierta manipulación, digamos, ¿no? Hay otra pregunta por ahí. Sí. Capaz medio básico, pero como que definen como sustentable. ¿Cómo se define la sustentabilidad, amigo? Bueno, no sé, como capaz desde un punto de vista social, uno a veces no es compatible con lo ambiental. ¿Con la? Con lo ambiental, con lo ecológico. Sí. Sí, a mí me parece una excelente pregunta y está muy en debate eso. Sustentabilidad es el primer paso, porque hoy el planeta lo que está pidiendo es una regeneración y enfocarse, digamos, a lo que si no se tocó, por favor que no se toque. Pero eso tipo de Sí. moda, Y lo sustentable tiene que ver, con reducir el impacto lo menos posible y evitar, digamos, más destrucción. Y trabajar, digamos, por ejemplo, algo que está, digamos, muy puesto sobre la mesa hoy es el tema de la economía circular, ¿no? Digamos, de trabajar en que no haya desechos, que no haya basura, que no haya plásticos de un solo uso, o productos que tengan packaging innecesario. Cualquier cosa que, es algo muy interesante, cualquier cosa que genere basura o que genere un residuo es algo mal diseñado, que requiere de rediseño. Como decir, hay que seguir invirtiendo creatividad en esto, ¿no? No, Claro. Nosotros como en lo que a mí me toca, digamos, que tiene que ver con llevar procesos de diseño adelante, digamos, la verdad que está todo a revisión. Y fundamentalmente diseñar para trabajar para romper con 3 brechas, que son las 3 brechas que tenemos hoy. Primero es la brecha ecológica, no sentirnos parte, digamos, del todo como planeta. No sentir empatía, no solo, digamos, por los animales, por la naturaleza, por la biosfera, que es una capa muy finita, que nos protege a todos en el planeta, ¿no? Tenemos que diseñar para cortar con la brecha que tenemos con el otro, con la otredad, con aquello que es diferente a nosotros. Con respetar al otro como legítimo otro, ¿no? Con permitirle su individualidad, permitirle sus ideas, permitir sus pensamientos y permitir que no haya consenso. Que está bien que no haya consenso. Está bien que haya conflicto. Porque siempre cuando hay un consenso hay otro que está ahí dejando de lado su genuinidad, ¿no? Y fíjate que podemos diseñar con palabras también. En vez de estar el consenso, podemos consentir. Puede pasar que no estemos de acuerdo, pero vamos para adelante para un camino. Y se puede diseñar la conversación y se puede diseñar una sociedad en donde
no estemos de acuerdo, pero vayamos para un lugar. Esos son todos procesos de diseño que tienen que ver con la sustentabilidad del planeta. Y el último, que es el diseño de uno mismo, que es la crisis espiritual o la brecha espiritual, que esto que lo hablamos recién, que no poder conectar nuestro corazón, nuestra intención con la atención. Entonces ahí sí, digamos, son todos espacios de diseño para regenerar, no para ser sustentable, para regenerarnos en esos tres ambientes, en esos tres estadios que estamos viviendo hoy, las tres brechas más importantes. ¿Qué más? Sí, estimado. Quería preguntarte desde su perspectiva, digamos, cómo cambiar ese foco empresarial que tienen las industrias tradicionales. O sea, evidentemente estás hablando, digamos, de una transformación a nivel de innovación, de una conciencia social, pero cómo transformar esas industrias tradicionales que, como decía el doctor Juan Carlos, esos factores productivos son externos a esa casilla verde que indica como el crecimiento de la empresa, pero que digamos no mantienen, no están en torno, digamos, en ese contexto ambiental, ese contexto social a la puerta. Un ejemplo de eso en Colombia son las curtiembres. Tuve oportunidad de trabajar en una de estas y decía, yo como diseñador industrial quería generar esa conciencia de poder transformar los productos para que tengan como una conciencia verde, pero lo que decían los dirigentes era no, lo que da plata hay que dejarlo quieto. Entonces, digamos, desde tu perspectiva, ¿cómo cambiar esa conciencia a las empresas tradicionales, en especial a las pymes que, digamos, en un país como Colombia son el soporte económico del país? ¿Cómo cambiamos la conciencia de las empresas para incluir esta perspectiva de triple impacto y especialmente en las pymes? Digo para que quede grabado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, mira, acá tenemos que transformarnos todos, ¿sí? Viste que dicen, bueno, el cambio tiene que venir de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bueno, todos tenemos que cambiar. Nosotros como consumidores, como ciudadanos, cada compra es un acto político, ¿no? La heladera, cuando la abrís, ahí está toda tu política, digamos, de cómo vos encarás el mundo. En las cosas más sencillas está ahí. Te estrella en los ojos, digamos. Entonces, quizás está muy bueno como ciudadano empezar a hacer cambios ante 2 botellas de agua, pero una certifica B o es una empresa responsable y otra más o menos, a mismo valor, elegíla, ¿sí? Entonces va a haber un cambio del consumidor o del cliente o del usuario. Estamos esperando eso y se nota eso. Ya hay un montón de compañías que como su valor tienen que ver con eso. Y hay un montón de clientes que lo están siguiendo y lo están usando. En algún punto podrías decir que si cambia el consumidor, los negocios irresponsables van a dejar de serlo, de alguna manera, o podrían en el futuro dejar de serlo, ¿no? Por supuesto porque que sí. Deja de haber demanda. Por supuesto que sí, porque al final del día está el consumidor, atrás está el accionista. Que te va a decir, bueno, yo quiero invertir dinero en lo que me va a dar dinero. Y si el consumidor pide esto, yo invierto dinero en esto. Y hay un montón de fondos de inversión de impacto ahora en el mundo. Muchos inversores que dicen, no, yo quiero poner plata en compañías con propósito. Y está acelerándose eso de manera increíble. Y eso es una muy buena noticia para celebrar. Incluso acá en Argentina hay muchos inversores de impacto cada vez más. Inversores que no le da lo mismo poner un dinero en una compañía que va a hacer más basura o una compañía que va a trabajar la basura y hacer un producto de muchísimo valor para el ciudadano. Y después te va a llegar por legislación. Las compañías no pueden un bar o no sé, una cadena de comidas acá en Buenos Aires que tira todos los residuos afuera, no pueden no desentenderse de eso y que sea un problema del gobierno de la ciudad, donde ya no hay lugar para poner basura. Una compañía aérea que tiene un impacto muy grande tampoco puede desentenderse de eso. Entonces al final del día te va a llegar por legislación. De pila, cualquier tipo de empresa contaminante, cualquier empresa que genere impacto,
hola, te quedan 24, 36 meses para que o te viene una legislación o te va a venir un cliente que te va a decir, cambiá porque yo no te voy a elegir más. Una empresa que vende café, que llena todas las esquinas, tiene esa marca de café, no puedes entenderse de los vasos, que no son reciclables. Que no hay máquinas en Argentina que reciclen esos vasos. Es imposible desentenderse de eso. De hecho está cambiando, ¿no? Enseñando los vasos. Claro, claro, exactamente. Pero, y así entonces, o te va por legislación, o te viene por el cliente, o te viene por el accionista. Ahora, después está la conciencia empresaria, en la que, volvemos a la frase de recién, es imposible tener una empresa exitosa en un país devastado y con la naturaleza muerta. Bueno, más querés ganar? el movimiento B es un movimiento que surgió de las mismas empresas, ¿no? De las mismas empresas, sí. Y ya vemos a nivel global que hay empresas que dicen, yo en el 2020 quiero certificar B. Importante, Sistema B es una certificación como muchas, ¿sí? Estamos hablando porque es la más, quizás acá en Argentina es la más conocida, pero ya hay un montón de certificaciones de empresas de bien común, empresas que generan... De hecho, en Estados Unidos hay una tipología de empresas que tiene una legislación. Acá en Argentina la legislación está por salir, digamos, de empresas que tienen el bien común. Y también hay otra cosa que es muy importante, el tema del talento. Como vos, que te fuiste, porque no te escucharon. Hay un montón de talento que dice, yo no quiero trabajar en una empresa que lo único que le interesa es el número. Y más le pasa a los millennials. Entonces, ok, sí, voy a trabajar en un banco. Bueno, y no sé, ¿qué para hacer? No, bueno, estamos haciendo un nuevo sistema. Bueno, pero mostrame algo también que tenga que ver con un compromiso. Con algo que yo pueda aportar a la sociedad. Es una demanda de los millennials. Entonces no da lo mismo tener una empresa con propósito o sin propósito. La verdad que el mercado está llamando a una expansión distinta, a una conciencia distinta y una transformación distinta. Y bueno, nosotros en septiembre estuvimos en el encuentro B en Mendoza. No te puedo explicar, Juan Carlos, lo maravilloso que es ver centenares y centenares de emprendedores con proyectos espectaculares. Y todo eso es algo que se viene. Ese encuentro era mundial, ¿no? Ese fue un encuentro global de Sistema B acá en Argentina. Sí. Que decían que el crecimiento respecto al anterior había sido muy grande, ¿no? Muy grande, tanto que el próximo evento va a ser en México en el 2021. Van a saltarse un año porque la verdad que se espera cada vez mayor cantidad de gente. Y está cambiando la legislación, no solo en reconocer este tipo de empresas, sino también en reconocer otras formas de sociedades distintas. Por ejemplo, hay un sistema que es legal, quizás un abogado de la sala me puede ayudar, lo que se llama empresas responsables, que son empresas que nacen con un propósito y cualquier cambio de accionistas, cualquier cosa que pase en la empresa en el futuro, ese propósito no va a cambiar, porque lo custodia o una asociación civil o una fundación y es para siempre. Y hay empresas en el mundo, y yo tuve en la charla de estas empresas responsables, que empresas que los accionistas van cambiando sus ideas, van siempre, digamos, surfeando las crisis. Estas empresas que tienen un propósito, que tienen un equipo comprometido, que saben que hacen un bien por el planeta, están siempre, digamos, hicieron un cuadro comparativo en Europa de empresas como Bosch, por ejemplo, siempre, digamos, crecimiento sostenido. Entonces, la verdad... Cuando no se discute el propósito parece que da una mayor... Incluso, impacto, ¿no? Incluso también para los inversores. Y esto es fantástico. Una empresa B también son exitosas económicamente. O sea, económicamente generando un buen impacto y cuidando el planeta. Entonces, la verdad que la transformación viene por muchas formas. Por arriba, por abajo, por el costado. Pero lo que sí te puedo decir es que es inevitable. Es inevitable. Es un elefante que está ahí pasando y que si no lo ves,
está, digamos, de alguna forma te va a llegar. Vamos con el caballero. Matías, prácticamente el 80% de la economía del país la maneja las empresas pymes. Yo te escuchaba cuando hablabas del tema de los restaurantes, de los cafés, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde hay conciencia en las grandes empresas de colaborar en la capacitación de las empresas pymes para que sean sustentables? O sea, el empresario pyme tiene una prioridad que no es la sustentabilidad seguro. ¿No es cierto? Esto es una mezcla de dirigencias más corruptas, menos corruptas, etcétera, y decisión de las grandes empresas. Pero yo tengo un scope gigantesco que son empresas pymes que tienen una sola prioridad, que es sobrevivir. O sea, ¿cómo pensás que se podría diseñar un esfuerzo especial para que se capaciten en sustentabilidad? ¿Cómo entonces desde las corporaciones contribuir a la capacitación de las pymes para que se vuelvan sustentables? Sí, eso es un gran desafío y es una gran transformación que se tiene que hacer en conjunto. Por ejemplo, hoy las empresas tienen que cuidar su cadena de valor. Es algo que, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, digamos, los proveedores estaban ahí y si le podíamos meter el cheque a 120, a 160, a 180 días estaba bien. Y hoy realmente hay una conciencia, o las empresas, en las mejores empresas, digamos, las mejores empresas que tengan que ver con el desarrollo económico y entienden que no es posible que ellos tengan desarrollo económico si no tienen un proveedor confiable, educado, transformado. Y creo que hoy las empresas serias apuestan a transformar la cadena de valor. Incluso para este tipo de certificaciones o una empresa que quiera desarrollar en lo social, tiene que desarrollar su cadena de valor. Tiene que acompañarla en esos procesos, transformándolos. Incluso para certificar vos tenés que trabajar, por ejemplo, para certificar tenés como un test, un checklist que vos podés, digamos, tenés que ir, digamos, sumando puntos en diferentes valores. Una es contratar empresas, digamos, que tengan el mismo propósito, el sistema B, y ayudarlas a transformarse, contratar empresas donde que tengan diversidad, contratar empresas que tengan todos los empleados en blanco, bueno, y las empresas tienen que ayudar a eso, tienen que facilitar su cadena de valor transformándose. Ese es el verdadero derrame, ¿no? Digamos, transformar la economía desde la responsabilidad con el otro. Y ahí volvemos a la brecha de la otredad, ¿no? Si, digamos, una economía que se desarrolla y que se desarrolla con conciencia y que tenga visión de futuro, no puede estar ninguneando a tu alrededor. Vos como empresa tenés que transformar a tus proveedores. Tenés que acompañar, porque son tu empresa también, al final del día. Tu éxito depende de ellos. Y será un cambio de conciencia que tenemos que trabajar. Si no lo está, tendríamos que trabajarlo. Y si está, tenemos que mejorarlo. Pero es toda una propuesta de diseño para hacer con eso. Sí. Quería preguntarte de estas empresas exitosas que creaste, que estás realizando, que estás participando, en donde claramente, como lo definiste, el propósito es el corazón, en donde las personas, los talentos, la sinergia entre lo que les pasa y el propósito de la empresa, la innovación, digamos, todo esto es como la condición sine qua non de ser parte de la empresa y que parte del éxito de tu empresa, está la clave del éxito está en
éxito con este concepto de checkbox online, no solo el aspecto económico, se centra mucho en la persona, en el equipo, en los recursos que hace posible esto. La pregunta puntual es, ¿cómo viste, cómo resolvieron, cómo resuelven estas empresas la organización de recursos humanos, del área de recursos humanos? Y que la persona que tiene que estar ahí cuidando, que el talento no se vaya, atendiendo las necesidades, cumpliendo la legislación, capacitando, facilitando, interactuando, haciendo, digamos, que el deseo de todas estas personas naturales esté satisfecho y le esté dando lo mejor a la comunidad. Me imagino. Entonces la pregunta sería cómo gestionan a las personas o el capital humano en las empresas de triple impacto. Sí. Sí. Nosotros somos chiquitos. Cuando Fundamentalmente ahí. No Perfecto. las mega corporaciones. Sí. En el que arranca recién. Bien, es muy buena pregunta. Bueno, trabajamos mucho con rituales, con pequeños rituales. Y eso es algo que nos fue muy valioso. Yo lo aprendí en mi otra compañía, en Social Snack, y ahora lo estoy trabajando mucho en Chispa Lab. Y es trabajar con pequeños rituales, por ejemplo, celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Leer un libro, un párrafo, antes de empezar una reunión. Y trabajar profundamente en el otro, ¿no? En lo que el otro trae. Tenemos una intencionalidad de crear una cultura. Y a veces, cuando nosotros pensamos qué es lo más valioso de la compañía, siempre es invertir en la cultura. En la cultura como la forma, de qué manera somos y de qué manera hacemos las cosas. Esto que hablamos del real time, ¿no? Digamos, que volvemos un poco de, por ejemplo, nosotros estamos muy enfocados en el tema de crear una compañía donde la palabra serenidad sea importante. Serenidad y calma. Y eso tenemos que trabajarlo, lo ponemos sobre la mesa para evitar todas las situaciones de estrés posibles, ¿no? Para evitar todo lo que a un colaborador, el que está, o un socio, se sienta en proceso de estrés, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con diseñar una cultura que siempre tiene que estar diseñándose, pero poner ciertos valores sobre la mesa, ¿no? La transparencia radical, por ejemplo. Digamos, todos sabemos lo que sucede en la compañía y están todos los documentos abiertos de la compañía. No genera estrés eso. No genera saber cuánto gana el otro, qué. Me dirá, no me dirá, me dice, no me dice. Me dice, no me dice, sí. Digamos, bueno, la comunicación abierta por sobre todas las cosas. Tener estos rituales de retrospectivas, hablar de lo que nos sucedió, hablar de lo que pasó. Saber que existen esos lugares para hablar de lo que sucedió. Que si estamos en medio de un proyecto y las cosas no salen, porque quizás Juan Carlos hizo una macana, no es el momento ahí para trabajarlo. Entonces, ser consciente del proceso, dónde estamos parados. Entendiendo que tenemos dispositivos para charlar eso. Si yo creo que Juan Carlos se equivocó, porque también hay toda una historia, ¿no? Ahí. Sí, pero en todo caso, tener esa conversación, hay un espacio hay espacios para hablar sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que son todas pequeños rituales y pequeños momentos diseñados donde podemos charlar con los equipos. Y prestamos muchísima atención a eso.
somos obsesivos de crear rituales y de tener disciplina. A veces, disciplina, entendiendo la disciplina como algo positivo. Como algo positivo. Nosotros pensamos que disciplina es libertad. Rutina es libertad. Rutina es creatividad. Cuando uno piensa, son creativos, entonces es lo que quieren, van a la que quieren. No. De 10, todos los miércoles, de 11:30 a 12, pensamos. Es un momento para pensar sin interrupciones, apagamos el teléfono, nos focalizamos. Los jueves de 12 a 2 es nuestro slot para reuniones de ventas. No sé. Los viernes pensamos, los jueves programamos toda la otra semana. Entonces tenemos somos rutinarios, con mucha disciplina, con micromomentos, con diseños de momentos, diseños de interacciones, y le prestamos muchísima atención a la cultura, porque no importa, puede ser que hoy estemos haciendo esto, seguramente vamos a ir con el propósito porque es lo que nos une, y es el estatuto de la compañía, pero quizás nuestra oferta de valor va a cambiar, pero lo que no va a cambiar es la forma en que lo hacemos, y creemos que prestamos mucha atención al tema de los rituales, de la cultura, y de generar algo que sea propio nuestro, y que rápidamente cuando entre alguien pueda empezar a empezar los pasos, digamos, abrazado a esto que sabemos hacer. Y nuestro foco es la serenidad, la calma y no el estrés. Bueno, dale. Para completar, entonces cuando vos arrancás en estas compañías que arrancan de 2, 3 personas, sí. una idea, ¿tenés un área de recursos humanos? No. Y por lo que me hablabas en plural y demás, como que el que gestiona al recurso y a los equipos es el propio líder, es el que está a cargo de algo y lo va gestionando. Uh-huh. ¿Y cómo resolvés todas las cuestiones de rigor que... Sí. No, claro, sí, todo lo que sea administrativo, operativo, que no cree, lo que no crea valor la compañía, afuera. Todo lo que hace el... Sí. Para volver a la pregunta, no tenemos algo así como departamento de recursos humanos. Todo lo que tenga que ver con administrativo lo sacamos afuera, lo tercerizamos y trabajamos mucho con el concepto más de que recursos humanos más que de personas, ¿no? Sí. Digamos, entonces, todo lo que tenga que ver con cultura lo hacemos, no el líder. Yo creo que también tenemos que derribar ese mito del líder. Es el equipo, digamos. Y trabajamos también mucho con eso, de que sea el equipo el que abrace y que resuene y que trabaje como la energía de hacer una compañía con una cultura distinta. El valor de la compañía va a ser al final del día la cultura que tenga. Y eso es algo que lo tenemos como ideal y lo tenemos como lugar para ir. Es interesante esto, la idea del liderazgo como un fenómeno colectivo también, ¿no? Como que hay liderazgo porque hay claridad respecto al futuro, hay compromiso, pero eso no necesariamente está en una persona, ¿no? O sería deseable que esté en el equipo. Bien, amigos, bueno, hagamos estas últimas 2 preguntas para honrar el tiempo de las personas. Si bien no avisamos a qué hora terminábamos. Vos hablaste de 2 de las P, ¿no? De las compañías tipo B. Yo quería que me contaras un poquito la P de profit, de resultado. Sí. Es decir, cómo se genera, digamos, fuera del otro, que por ahí está buenísimo, pero a veces cómo la bajada a la tierra es lo que más cuesta visualizar en estas compañías. O sea, los proyectos que ustedes trabajan vienen de los clientes pedidos, ustedes los van a ofrecer, los generan ustedes. Eso es. La pregunta sería cómo se generan las oportunidades a nivel económico. Exacto, en las empresas de triple impacto. Sí, suceden muchas cosas. Por ejemplo, hay una compañía muy exitosa, digamos que los fundadores querían preservar la yerba mate y querían transformar el proceso de cosecha, de cuidado, de la yerba mate, por ejemplo, en Misiones, ¿no? Pero ellos tenían ganas de hacer eso, digamos, realmente de cuidar, de hacer un proceso mucho más humano, preservar, regenerar, ¿está bien?
Y trabajaron todo un proceso, digamos, de diseño ecológico, regenerativo. Hicieron una bebida energizante que exportan a Estados Unidos. Exitosísima la empresa. La bebida, en Silicon Valley están todos tomando como una yerba mate, sería como un energizante, digamos. Y entonces trabajan en su propósito de regenerar, de tener un lugar sustentable, pero también, digamos, con las ganancias, digamos, utilizando algo productivo. Digamos, como ese que hay un montón de ejemplos. Pero ¿Ustedes participaron en este? no, eso te lo estoy contando. Ok. Pero hay un mix, por ejemplo, de proyectos que nosotros hacemos y hay un mix de empresas que piden o que traen. O nos pasó, por ejemplo, ahora con un emprendedor que está haciendo unos botines en donde estamos transformando el concepto del botín. Que no es, por ejemplo, él vino con una necesidad, con un pedido, ¿no? De hacer un botín para la mujer. Digo, no, pero hagamos un botín sin género, ¿no? Trabajemos, digamos, en algo mucho más amplio, mucho más diverso. Y también con todo un proceso, digamos, de recuperación del botín. Una vez que sale al mercado, recuperarlo. Y también que podamos hacer el botín con material reciclado. Un botín de fútbol, ¿no? Entonces creo que hay... uno tiene que potenciar la pregunta cuando vienen los proyectos, ¿no? Claro. Que potenciar la pregunta, ¿cómo podemos hacerlo mejor todo esto? Como un coaching, ¿Eh? del Sí, pedido, digamos, sí. sobre el pedido. Entonces, por ahí vienen proyectos que no tienen nada que ver y nosotros los transformamos. Ahí vienen proyectos que ya vienen con una intencionalidad y mejoramos, piramidamos. Y hay proyectos nuestros porque tenemos un interés particular. A mí me interesa la educación, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer plataformas educativas. Bueno, plataformas para que las personas aprendan habilidades y competencias claves para la transformación. Ahí vamos. Derek. La pregunta era justamente si en el scope, si en el alcance de Chispalab estaba la intención de recibir al menos, ejemplificando emprendedores, con una idea que no necesariamente tiene un propósito de impacto y si los acompaña en este desarrollo de un propósito de impacto para Sí. conseguirlo tal vez. Sí, nos pasa eso, que por ahí vienen emprendedores con un formato de empresa que no está mal, está buenísimo, y alentamos eso. Y los acompañamos, y todo lo que podemos mejorar se los mejoramos. Y nosotros nos pone contento, y sabemos que el emprendedor va a ser más exitoso desde ese lado. Porque va a tener mejor financiamiento, los clientes lo van a amar más, va a ser un buen producto, y él se va a sentir mejor. Y él se va a transformar. Entonces, como que acompañamos que pasen esos procesos. Sin ser nosotros quienes vamos a transformar al emprendedor, digamos. Eso es un camino individual de cada uno de ellos. Bueno, vamos a terminar aquí. Digamos, a partir de ahora, si algunos tienen un poco más de tiempo, quieren hacer alguna consulta en función del tiempo de cada uno, podemos compartir, pero oficialmente damos por terminada esta conferencia con un aplauso. Muchas gracias. Aprendimos un montón. Yo por lo menos aprendí un montón. Muy bueno.